Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Nosotros habíamos dicho en los capítulos anteriores que en este libro comienza también los primeros elementos, la primera base con respecto a la monarquía. Nosotros queremos hablar un poco y queremos ver todo lo que significó justamente este tema de la monarquía. Recordemos que según el Génesis capítulo 12 del 1 al 3 y luego el 17 versículo 6, tenemos las consideradas tres grandes promesas que permean todo el Antiguo Testamento. Comenzamos con la tierra, luego con la descendencia y por último con la monarquía. La tierra es el lugar donde el pueblo de Israel luego se va a asentar. La tierra sería el lugar que luego en la teología también se proyecta. Ustedes saben, cielos nuevos y tierra nueva, desde un sentido ya del más allá, es decir, del objetivo, de lo principal de la vida del hombre, la realización, la planificación de la comunidad. Por otra parte, la descendencia, que tendría como eje principal la formación del pueblo de Dios. Pero, ¿por qué esa formación del pueblo de Dios? La formación del pueblo de Dios tiene también la finalidad de ayudar a Israel a salir de esa situación del pecado en la que se encontraba. Es decir, en esta teología nosotros encontramos bien tierra a tierra. Dios que le encarga a Abraham a través de tus simientes, es decir, a través de tu descendencia, ese mal que entró en la humanidad, el pecado de Adán y Eva, el pecado original, entonces tiene que ser el pueblo de Israel quien, siendo el pueblo elegido, ayude a salir de esa situación, asuma la responsabilidad entonces, porque Dios, vamos a inteligencia y que a tu janguaya lleva y a mí va para la ibaía. Ello es libertad, mará la libertad, y justamente para poder darse cuenta y tomar decisión después de un discernimiento, después de saber lo que está bien y lo que está mal, redecidían. Porque la ibaía tra y ponálare yapono, handemantere y cuatan va palare yapoareina. Es decir, esa es la decisión y ahí está tu libertad. La libertad justamente es poner en tus manos, en nuestras manos, la opción de decisión. Entonces la libertad es para decidir, pero no termina ahí porque después viene la voluntad y la voluntad es, después de haber decidido algo, ayapoana, porque la anda yapoen, donde le cogen la fuerza de voluntad, ya es ahí de nañamongu emo aimba eve. Jalanemongu einomba eve, ya sabemos cuál es el resultado. Nos quedamos de nuevo en lo mismo, sin poder
dar pasos hacia adelante. Y por último, para poder mantenerse, interesante, ¿verdad?, como piensa el autor bíblico, para mantenerse con esta fuerza de voluntad, con esa lucha, nosotros necesitamos tener fuerza de voluntad. Y tener fuerza de voluntad quiere decir entonces amar. Pendere yapoa. La dere jaljuino pendere yapoa. Evidentemente que opareita. Opareita handika tumo aimba ebe ere yapoa handika tumo ayo y la rejola momburetere. Desde aquí nosotros miramos, por una parte, la tierra, por otra parte, miramos la descendencia, el pueblo, desde donde Dios actuará y hará que salga el pecado de la existencia de la humanidad. Y luego tenemos la monarquía. La monarquía sería ya el eje principal de una acción, la acción humana, la acción del hombre para poder erradicar el mal. Esta sería la estratégica de trabajo de Hayyeñande. Bueno, con ella es a mí, sobre todo con respecto a esta, entre comillas, estrategia de trabajo. En el libro de los jueces, nosotros encontramos lo de la monarquía. Desde el capítulo 9, en primer lugar, ya hablamos de un Abimelech. Pero esta es una forma de gobernar. Abimelech es bastante sangriento. Mata a sus hermanos. Imagínense a los hijos de Gedeón, a toditos, justamente para que ellos no quieran, o mejor dicho, no puedan asumir absolutamente la monarquía. Estos son entonces lo que son antimonarcas, antimonárquicos, antimonarquía. Entonces te describe a un Abimelech bastante sanguinario, terrible, pero también así él termina mal. Bueno, por otra parte tenemos también aquellos que presentan de una manera positiva, o mejor dicho, se cuestionan y dicen, esto comenzamos sobre todo en el capítulo 17, versículo 6, luego en el 18.1, 19.1, luego en el 21.25, en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que se le antojaba. Cada uno hacía lo que le canta, hija, la gente. Bueno. Vamos a mirar un poco todo lo que ha significado entonces este proceso de la monarquía, porque este libro nos habla de este aspecto monárquico. Yeikwamia lleva en qué consiste, cómo nace, cómo se va desarrollando. En el libro de los jueces aparece aquí simplemente, porque después ya, como les decía, en el capítulo 17, 18, 19, etcétera, tenemos continuamente este leitmotiv, idea central. En ese tiempo no había rey. Israel o el pueblo o yapola o yaposea. No había rey, no había rey. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que asumirá el rey, vamos a tener orden, disciplina y vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios pide, ¿verdad? Pero en fin, la vida es siempre un péndulo, ¿verdad? Un momento en que está a la izquierda, un momento en que está a la derecha. Y en este péndulo de la vida encontramos que muchos entienden, pero entienden de una forma totalmente negativa esto de la monarquía. Entonces, y están ahí en contra. Otros, sin embargo, están a favor. Entonces, están ahí. Cada uno ya posee. Y así se viene esta historia y vienen estas narraciones. El autor sagrado los va uniendo, los va mirando. El redactor final entonces nos da, después de haber hecho todo un camino, como un juicio, ¿verdad?, de aquello que es, de aquello que nosotros encontramos como elemento constitutivo también de la forma de gobernar. Es lo que constituye al mismo pueblo, la forma de gobernar, es la cultura, es la tradición entonces que Israel asumirá. Por lo tanto, el tema de los orígenes de la monarquía, su desarrollo y relación con el resto de la población en el Antiguo Testamento, es decir, en todo Israel, es un asunto complejo debido a las distintas perspectivas posibles para su análisis. Distintas perspectivas
posibles para el análisis. Entonces ya es chata. Va ella mañana ya es chata y nada, va ella para la pota y nada. Vea. La tradición bíblica cuya información no siempre es posible confirmar en otras fuentes. Este es uno de los problemas que nosotros encontramos, ¿verdad? Porque lo que encontramos en la tradición bíblica, lo que encontramos escrito en la tradición bíblica es imposible de Yuhui, de por otra fuente. Vayan de comparata, vayan de monita en paragón, vayan de llevar analogía con el uno y con el otro. Imposible, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Durante semanas, el Papa ha estado sufriendo de dolores en la rodilla. Aún así, recorrió la larga nave de la Basílica de San Pedro en silencio para dar comienzo a la celebración de la Pasión del Señor. Aunque en años anteriores el Papa se tumbaba en el suelo ante el altar, esta vez estuvo de pie para tener un momento de contemplación. Como es habitual, la homilía de la liturgia de la palabra la leyó el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa, que consideró la resurrección de Jesús como el antídoto contra la desesperanza que se sufre en el mundo actual. Si dice c'è troppa ingiustizia e troppa sofferenza nel mondo per credere in Dio. È vero. Ma pensiamo a quanto più assurdo e intollerabile diventa il male che ci circonda senza la fede in un trionfo finale della verità e del bene. La liturgia siguió con la adoración de la cruz y un diácono llevó la cruz descubierta al altar. Antes de la pandemia los participantes la besaban uno a uno, pero este año solo la besó el Papa. Después los participantes dieron la comunión con hostias consagradas del día anterior, antes de que el Papa saliera en procesión de la Basílica para ir a la celebración del Vía Crucis. El Papa emérito Benedicto XVI cumple este sábado 95 años en una situación delicada. Sigue tan lúcido como siempre, aunque físicamente le pesa la edad. Estos últimos años han sido difíciles para el Papa emérito. En 2020 falleció su hermano y a principios de 2022 recibió acusaciones de no gestionar con la firmeza suficiente 4 casos de abusos cuando fue arzobispo de Múnich. Escribió al respecto una carta que su secretario personal, George Ganswein, dio a conocer. En ella expresaba a las víctimas de abusos sexuales su profunda vergüenza y una sincera petición de perdón. En 2021, Benedicto XVI cumplió también sus 70 años como sacerdote. Recibió una sorpresa. Los alumnos de coro de su difunto hermano cantaron para él en el Vaticano en una ceremonia muy emocionante. El Papa Francisco visitó el Jueves Santo la cárcel de Borgata Aurelia, a pocos kilómetros de Roma. Allí lavó los pies de 12 reclusos, hombres y mujeres de diferentes razas y condiciones sociales. En la ceremonia estuvieron presentes diferentes autoridades de la prisión y el ministro de Justicia italiano. El Papa habló para todos. Les dijo que Jesús a sus traidores los llamó amigos y que es labor de los sacerdotes ser los primeros en servir. También insistió en que Dios lo perdona todo y siempre. Un segno di dire io non giudico nessuno. Io cerco di servire tutti. C'è uno che giudica, ma è un giudice un po' strano, il Signore. Giudica e perdona. Después Francisco lavó los pies de los prisioneros a pesar de sus molestias en la rodilla. Es la 6ª vez que Francisco celebra el Jueves Santo en una cárcel. Es una costumbre que tiene y que ya hacía como obispo de Buenos Aires, aunque lleva 2 años sin hacerla. El responsable de los capellanes de prisión en Italia ha agradecido el gesto del Papa. En un comunicado ha dicho que lavar los pies de quienes han herido a inocentes es un gesto de humildad incomprensible y escandaloso que Jesús nos ha dejado a la humanidad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su Hijo único, obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán: qué grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán: porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella
la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos mirando un poco sobre estos orígenes de la monarquía. La monarquía como un tercer elemento de la promesa, muy bien, que sería como una estrategia, el cómo gobernar. Vea la araña moína tendo taisha la molleva. Los que están a favor y los que están en contra. Los que están a favor son aquellos que dicen, bueno, hay muchos problemas, hay muchas dificultades, cada uno hace lo que quiere. Porque de por la rey, de por la tendo tan, de por la moína peñandene no debe ella pañandilla buena. Y entonces viene la anarquía en todo caso. Bueno, vamos a ver un poco, depende mucho de las perspectivas posibles para el análisis. La tradición bíblica, cuya información no siempre es posible confirmar en otras fuentes. La tradición bíblica es difícil encontrar en otras fuentes para decir aquí en la Biblia, porque Pepe ya dedica a confrontar ya esa con las otras naciones, con los otros pueblos, lo que había sucedido en Yarecoyumia. Por lo tanto, los datos surgidos de las investigaciones arqueológicas, cuyas conclusiones y frecuentemente presentan una vela distinta a la expuesta ya en la Biblia, de una manera entonces distinta. Es una verdad, presentan una verdad distinta a la expuesta en la Biblia. En nuestro trabajo, ¿verdad? Es decir, en este estudio, en esta relación que nosotros estamos queriendo reflexionar con ustedes, queremos comentar algunas características de la instauración de la monarquía en el antiguo Israel. Primera cosa, entonces tener en cuenta este aspecto, cuál es el origen, de dónde viene, por qué esa necesidad de la monarquía. Por lo tanto, la tradición bíblica, cuya información no siempre es posible confirmar, sin embargo, ahora nosotros miramos algunas características de esta instauración de la monarquía en el mundo antiguo de Israel, según la narración de la Biblia hebrea. Para ello, elegimos como objeto de análisis determinados pasajes de los documentos deuteronomistas, elementos entonces que aparecen en el libro del Deuteronomio, llamado así, puesto que es que comprueben ese último momento, ¿verdad?, de lo que el redactor final está escribiendo y está poniendo y nos está transmitiendo como elemento primordial y esencial en este caso al hablarnos de la monarquía. Es llamada así puesto que comprende también el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, los libros de Josué, libro de los jueces, primera y segunda Samuel, primera y segunda de los reyes. En los 4 últimos, el tema de Josué y el tema de Samuel, y primero el tema del rey como tal y el tema de los reyes, plural y singular. En estos 4 últimos, el tema
de lo que nosotros encontramos aquí viene a ser la monarquía como una cosa central. La monarquía se presenta entonces como la centralidad de una organización también. Decidimos tomar como ejemplo las dificultades surgidas en los tiempos iniciales a los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón. Es preciso tener en cuenta que el término hebreo que designa al rey, Melech, aparece en la Biblia hebrea 25:18, es decir, 2518 veces aplicado no solo a un hombre que detenta la máxima autoridad. Hay más de 200, es decir, hay más de 2518 veces aplicado solo a un hombre que detenta la máxima autoridad entre los seres humanos. Así también, como epíteto honorífico de Dios, el primer pasaje elegido es el Deuteronomio. Deuteronomio 18, del 14 al 22. En este se dice que la enemistad de un rey, en esto se dice que la necesidad de un rey ha de plantearse solo después de asentarse en la tierra. Es decir, naves y nada tendo tan naves a mañana de donde a ti cuando recoya y necesidad. Es siempre ya y por lo tanto, la necesidad de un rey ha de plasmarse solo después de asentarse en la tierra que Dios ha entregado. Entonces se pedirá un rey como todos los pueblos. Él ha de ser elegido por Dios y no podrá ser un extranjero. La elección divina es un requisito esencial que implica el consentimiento de David al nacimiento de la institución monárquica, pero con limitaciones expresadas en los términos siguientes. Y vamos a ver entonces cuáles son estos términos que te va mostrando, porque son términos siguientes, lo que viene a continuación. No ha de abundar, dice aquí, en caballos, ni hará retornar al pueblo a Egipto para aumentar su caballería. Queridos amigos, no podemos confiar entonces en las fuerzas humanas, sino que sobre todo en la fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos,
son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos leyendo el libro de los jueces. Y aquí en estos últimos capítulos decíamos que se resalta bastante sobre el aspecto de la monarquía. Una monarquía que se pone, por una parte, al servicio del hombre, es decir, es como la respuesta para la comunidad. Ese un día tu moya que hoy mantena alguno ni moya peñandere non de peñande ba esa pallico baraja ba pallilla pomana. Por otra parte, también, ¿verdad? Nosotros tenemos elementos espirituales muy interesantes. El hecho de mirar, ver, entender que todo lo que se necesita como humanidad para salir de esa situación, sobre esa necesidad de un rey, debe detentarse ante este poder que se le está ofreciendo al hombre. Y por lo tanto, en este capítulo nosotros vamos a mirar un poco lo que nos dice. No ha de abundar en caballos, ni hará retornar al pueblo a Egipto para aumentar su caballería. No ha de abundar en mujeres, sino desviará su corazón y tiempo. Ha de tener mucha plata y oro. Cuando acceda al trono de la realeza, tendrá una copia de esa ley. Y estará junto a él y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, cumpliendo las enseñanzas y llevando a cabo las leyes. De manera que no ensoberbecerse, no dejar simplemente entonces de hacer. ¿Por qué? Porque uno se siente soberbio, ¿verdad? Se siente dentro de sí mismo. Esto es al final de cuentas lo que nos lleva mal. De manera que no ensoberbece en su corazón con respeto a sus hermanos y no desviarse sobre todo de sus caminos. Este pasaje que trata sobre el rey, curiosamente no describe la función de es decir, del rey, ni su relación con el pueblo.
Entonces, en primer lugar, se dan cuenta que es un proceso. Y después una ave de idioteo, ¿verdad? No se refiere, ¿verdad?, a sí mismo ni al pueblo. Se reduce a enumerar las limitaciones que deberá tener en cuenta el soberano de modo tal de llevar una vida ajena al lujo y al exceso. Los caballos son aquí, en este caso, con los jinetes para los combates. Aquí se presenta directamente, ¿verdad? Entonces, para los combates, ir, luchar, afrontar. La mención de Egipto probablemente se refiere a la venta de israelitas como esclavos para saldar la deuda contraída contraída por la adquisición de caballos, y se asocia de impedimento con la esclavitud sufrida por el pueblo hebreo. La abundancia de mujeres, los matrimonios con razones políticas para sellar tratados y alianzas internacionales eran frecuentes en el mundo antiguo. Puede llevar a la introducción de cultos extranjeros. Puede llevar entonces eso a los recursos extranjeros. Ahora, siguiendo un poquitito más, ¿verdad?, nuestro estudio con respecto a esta asunción de la monarquía, nosotros entendemos lo que está sucediendo. Aquí entonces es la institución de la monarquía. Estamos buscando las raíces, estamos buscando entender qué es lo que realmente nos quiere, de cierta manera, entre comillas, medio imponer. El deber cotidiano del soberano consiste en la lectura de la ley y el cumplimiento de los preceptos que surgen de ella. Aquí ya vemos una pluma directamente del deuteronomista. Es el deuteronomista, ¿verdad?, quien escribe todos estos elementos con una influencia ya muy fuerte del mesianismo. A los pensamientos, el deber cotidiano del soberano consiste en la palabra de hoy y el cumplimiento de los preceptos que allá está afuera. Así, la ley de Moisés, es decir, la ley mosaica, cuida el bienestar común y constituye un freno a la comunidad habitual de los reyes. Frecuentes apropiadores de los bienes y capaz también de aquellos objetos preciados por la esencia entonces de su constitución misma. Después de la conquista nos encontramos aquí, del territorio de Canaán, se produce la división de la tierra entre las tribus, sucesos que de cierta manera causaban innumerables trastornos, porque si me ponen así, de una manera cruda, evidentemente que no voy a poder salvar nada. O sea, ¿cuáles son los recursos? Eso es lo que te está queriendo decir, ¿verdad? Los recursos para poder luchar, pelear. Surge entonces un líder carismático, el Shofet, que aquí por lo menos suele traducirse como juez, ¿verdad? El juez, cuya actividad fundamental es la de alcanzar la lucha contra los enemigos de Dios. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este Viernes Santo, el Viernes del Dolor, el viernes en que acompañamos a Jesús con las 7 palabras, el viernes en que acompañamos con Jesús que muere en la cruz por nuestros pecados, el viernes de nuestro Vía de la Cruz, Vía Crucis, y sobre todo el viernes del silencio, porque el Señor entrega todo se ha consumado. Y entonces inclina la cabeza y muere por nuestra salvación. Queridos hermanos, estamos en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra Pascua, porque es la muerte la que nos llevará también a nosotros hacia la salvación. Escuchamos esta primera lectura del libro de Isaías 52, del 13 hasta el capítulo 53, 2. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Y así continúa el profeta Isaías, ya diciendo del siervo doliente, le decimos nosotros. Y esto, el cristianismo, nosotros aplicando a la vida de Jesús, que fue capaz de entregar hasta la última gotita de su sangre por nuestra liberación en la cruz. A este día ñande yaguatata ñaina lleva yayapota peñande yarandie, yaguatata yayapota pejapea vei. El camino de la cruz, el camino del dolor. Upeaje y se hina ñandea vei peñandera pepe cristianos haisha etamba peñamanova ena yayapoba ena ñamojenondea na peñande yara cruzú, es decir, saber llevar. El que quiera ser cristiano, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me sigue. Peñan de Yarara Puicueri Yahanwa, ciertamente que tendremos momentos de dolor, de sufrimiento, de renuncia, pero no nos olvidemos que este es el único día, el Viernes Santo, en que nosotros en este momento adoramos la cruz, porque esta es la cruz por la que colgó en el madero nuestro Salvador. Esta es la cruz por la que nosotros fuimos salvados. Queridos amigos, con ese silencio tan respetuoso de un Viernes Santo, porque Dios entrega a su único Hijo, Jesús, que muere por nuestra liberación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios
todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Recordemos que aquí encontramos las raíces, ¿verdad?, desde donde nace la realeza, es decir, está naciendo el rey, la realeza. Estamos entendiendo que Jesús es entonces, en la misma encarnación, el que se ha encarnado, quien ostenta este título y lleva adelante esta realidad del ser hijos de Dios. Surge entonces un líder carismático, decíamos que es el shofet, que suele traducirse como juez, cuya actividad fundamental era la de acceder en lucha y entonces de manera excepcional de un grupo de ellas. Cuando moría este jefe, el pueblo retornaba a las malas costumbres. Este ciclo de pecado, castigo divino y exaltación que de cierta manera mueve al hombre, el ciclo viene a mostrarse como un ciclo de pecado, de castigo divino, salvación, características de los relatos de los jueces. Uno de ellos, Gedeón, expresa su oposición a la monarquía. Cuando el pueblo establece el clan, todos entonces que se encuentran dentro de este pueblo son los que usufructúan entonces de esta realidad que se está presentando. Cuando moría este jefe, el pueblo retornaba a las malas costumbres. Este ciclo de pasado
castigo divino y salvación caracteriza los relatos del libro de los jueces. Uno de ellos, Gedeón, expresa su convicción en los relatos de la sabiduría que nosotros encontramos aquí, al proclamar al rey nada más y nada menos que a los habitantes de ese pueblo elegido. Es decir, que ¿y quién es el que va a hacer? Y ahí está. Entonces, para eso también incluso, como se dice, porque un ejemplo del tema latendo, entonces hay que estar preparados. Cuando el pueblo quiere ser proclamado rey por su victoria contra los madianitas, responde que ni él ni sus hijos reinarán sobre él. Ni él ni sus hijos reinarán sobre él. Bueno, aquí tenemos varias citaciones también en libros externos que no sean simplemente la Biblia, de los estudios que se realizan sobre este material tan importante. Que Dios los hará, es decir, que Dios le va a dar el nombre, ¿verdad? El nombre, la fuerza. Tras su muerte, uno de sus 70 hijos, Abimelech, deseó destruir el poder. Mata a sus hermanos salvo al menor, Jotán, quien logra escaparse y pronunciar un discurso. Y este es el elemento que aquí encontramos. En él se narra la búsqueda de un rey delante y entre los árboles. Ellos le ofrecen el cargo al olivo, a la higuera y a la vid, que no rechazan. Ellos, podemos decir, le ofrecen el cargo al olivo, por una parte, ¿se acuerdan? Al olivo, a la higuera y a la vid, que lo rechazan por cumplir tareas más importantes: producción de aceite, producción de higos, producción de complacer a los hombres. Quien acepta es al final la zarza en ese capítulo, ¿se acuerdan? La zarza es la única que va a aceptar, que es un arbusto inútil. Y al asumir, amenaza con destruir los cedros del Líbano si no respetan su voluntad. Este ejemplo enseña que el abuso de autoridad es inherente a la condición de rey y que ese cargo le desempeña por quien no posee ninguna ciudad y en una cualidad, sobre todo también, que puede ofrecer que sea útil, ¿verdad? Dentro de esta ciudad, dentro de este grupo humano. A ver, ¿cuál es mi cualidad? ¿Y cuál es la cualidad positiva que yo debo ofrecer? Sin embargo, el libro insinúa la necesidad de establecer una monarquía 2 veces, por lo menos al año. Y por otra parte, este libro insinúa la necesidad también de que esta monarquía, 2 veces se repite el mismo artículo, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y les proteja siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.